¿Cómo están? Vamos a hablar hoy del impacto que tuvo el Imperio Persa, su avanzada sobre la región continental y el devenir a través de lo que se debate como imperio o imperialismo ateniense. Bien, entonces, en primer lugar, lo que hay que marcar es que en relación a esta situación, el Imperio Persa primero avanzó sobre la región asiática a mediados del siglo VI en el contexto de la expansión militar del Imperio Persa bajo Ciro II, su primer rey, y estas ciudades se incorporaron rápidamente al mundo del Imperio Persa y se podría decir que tuvieron bastante eh, beneficios al incorporarse, lejos de lo que la historiografía más tradicional del mundo griego planteaba que la incorporación del Imperio Persa a estas ciudades había sido un factor que llevó a la decadencia. Todo lo contrario, podríamos decir, desde el punto de vista que se incorporaron a una economía de una escala regional completamente distinta en el territorio asiático a lo que ocurría con el ámbito de intercambio que en ese momento las ciudades tenían, más vinculado por supuesto al espacio mediterráneo. La presencia persa se extiende a inicios del siglo V y tiene como epicentro de conflicto, por supuesto, las famosas guerras médicas, ¿no? Desde la batalla de Maratón hasta la batalla de Mícale en el 479, uno ve ahí que se termina todo un ciclo de conflictos en un primer estadio, pero no está cerrado. No nos vamos a poner a discutir sobre las cuestiones inherentes a las guerras médicas, sino marcar más que nada que las mismas son interesantes para la materia, para ser estudiadas por lo que dejaron, por la consecuencia que impactaron sobre la organización política del mundo helénico, más que el hecho bélico en sí mismo. Como primera cuestión, claramente podemos ver que transformó al mundo helénico, porque la creación de la Liga Helénica, donde estaba encabezada por Esparta la misma, quien era la principal potencia regional del siglo VI en la Grecia continental, permitió que Atenas ocupara el liderazgo naval y de alguna manera también desarrolló e impulsó el proyecto naval ateniense, que había tenido una primera fase con Pisístrato, pero que claramente se va a terminar de conformar a partir del desarrollo del siglo V con Temístocles y las políticas posteriores. Es decir, la coyuntura fue aprovechada por Atenas, que a diferencia de Esparta, que decide recluirse en su ámbito regional luego de la finalización de este conflicto bélico, Atenas utiliza este conflicto para llevar adelante una nueva etapa de la lucha contra los persas, es decir, la guerra o una tercera etapa de las guerras médicas, en donde el foco está puesto en quitar al imperio persa todos los asentamientos marítimos en torno al Egeo de pertenencia griega. Esto permite que en muy poco tiempo Atenas, esto llevado adelante bajo Simón, centralice y cierre el Egeo bajo su control. El instrumento normativo, jurídico, político que emerge de esta situación es la Liga Delicoática, que se funda en el 478 y que ya para el 465, cuando Atenas ha quitado a los persas todo ese territorio, podemos ver que emerge en el mundo griego una novedad política. Esta novedad política, ¿cuál es? Una liga, que a diferencia de la del Peloponeso u otras ligas como puede ser la Beocia, no está formada en los parámetros tradicionales, ya que primero pone un tributo, foros, que también se puede pensar por lo que implica el término tributo para el ámbito helénico como una contribución, y que por otro lado está circunscripta en torno a un conjunto de ciudades que se realizan en torno al mar. Esto quiere decir que algo que ya se había planteado en encuentros anteriores finalmente se materializa, es decir, la potencia, la posibilidad que significa pensar ahora al mar como un espacio político de disputa. Esto lo lleva adelante esta conformación de la liga y por otro lado también hace que la liga tiene sus fronteras justamente con el imperio persa, porque su límite oriental
está dado por las ciudades del litoral asiático. Esta situación entonces hace que cuando uno debate sobre la cuestión de un imperio ateniense o un imperialismo ateniense de perspectiva naval, debamos pensarlo primero en sus terminologías propias. Hablamos de imperio y de imperialismo como categorías contemporáneas que tratamos de usar como herramientas analíticas. Primero, en el material operativo eso se puede ver de Olivera la variedad de términos que utiliza las fuentes atenienses, y si quieren como otro registro Tucídides para contar y dar definir la experiencia política que desarrolla Atenas. Y por otro lado, esta cuestión del imperialismo hay que pensarla en un doble juego. Por un lado, lo que implica esto para las polis que quedan bajo el control de Atenas, hasta dónde realmente hay un control de Atenas sobre estas polis que figuraban inicialmente como aliadas, qué periodización se puede realizar para ver los cambios que realiza Atenas en el control de la Liga Delicoática, y por supuesto el impacto que esto tiene el interior de la ciudad. Es decir, tenemos que pensar el desarrollo de esta política naval ateniense de creciente control sobre la región como primera pauta, una coyuntura aprovechada después de la guerra contra los persas, y obviamente hay todo un discurso legitimador de la necesidad de tener un enemigo poderoso para que este dispositivo funcione. Pero por otro lado, él mismo recala y golpea y transforma el interior de la ciudad en esta experiencia que es conocida como la democracia radical ateniense. Por eso es muy importante que veamos que desde el final de las guerras médicas hasta el inicio de la guerra del Peloponeso, donde están esos casi medio siglo que Tucídides menciona como Pentecontesia, en ese periodo uno ve que se va desarrollando paulatinamente este experimento del imperialismo ateniense. Entonces, desde la mirada discursiva que plantea a Atenas en el centro del mundo helénico y como garante de la paz frente a ese enemigo potencial que siempre está en las fronteras, y que es el discurso que legitima de alguna manera la formación de este proyecto político que es la Liga Delicoática, y pone en debate la posibilidad de pensar si es viable o no el concepto de imperialismo ateniense u imperio. Por otro lado, al interior de la ciudad, esta situación, la construcción de un dispositivo muy fuerte de carácter naval, permite que una amplia parte de la población se incorpore definitivamente a la ciudadanía. Es decir, que aquellos remeros que habían peleado en las grandes batallas como Salamina de las guerras médicas, adquieren ahora legitimidad y un lugar para pelear su acceso al mundo político ateniense. Entonces, claramente lo que podemos ver es que este modelo ateniense es un modelo muy particular con el cual es muy difícil ubicar, contextualizar otras ciudades, y por lo tanto esa cuestión de imperialismo y de absorción de recursos de las ciudades vecinas tiene un impacto al interior de la ciudad y permite que una parte importante de la población que se hallaba eximida de la participación política pueda ahora hacerlo. Entonces esto es importante porque de alguna manera, esto ocurre a partir de las reformas de Fialtes, nos muestra cómo el ciclo de reformas y de conflictos políticos y sociales del mundo griego, en el caso ateniense, siguen estando vigentes y no van a estar resueltos aún en el marco del siglo V. Es decir, al interior de la ciudad se va a construir una disputa política entre los sectores más conservadores, donde tal vez una de las mejores figuras es Simón, y en el caso de los sectores más democráticos, la de Pericles. Los sectores aristocráticos pugnan por las viejas tradiciones, un sistema político participativo más cerrado, las prácticas del don y contradón, regalos más interpersonales, y el otro sector, contrariamente, utiliza a la ciudad como un órgano de contención de políticas públicas. Posible esto porque se está sacando muchos recursos que en realidad son del origen de otras ciudades. Y el otro elemento que no es menor es que en el marco de esa política imperialista, que por un lado parece extender la ciudadanía, se endurecen las condiciones de las mujeres. Es decir, que la expansión de la participación política es netamente para los varones, y que esto no lleva, de hecho, a una mejora también en la situación social de las mujeres y a la posibilidad de abrir algún tipo de participación por parte de ellas en el espacio político.
Y esta política que desarrolla Atenas viene acompañada por una impronta discursiva legitimadora que paradójicamente no tiene tanto peso en la dimensión política tradicional, sino en una política que se construye a través de la propaganda del mito de la autoctonía y la figura ancestral de Teseo. Entonces, estas variables, que son muy complejas, son interesantes para tratar de articularlas, integrarlas y pensar la experiencia política del imperialismo ateniense y su desarrollo de democracia radical en el marco de lo que ha dejado atrás el cambio en el mundo helénico tras las guerras con los persas. Les mando un abrazo.